Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué grato placer, cuán alto honor el Señor nos ha dado de establecer esta maravillosa responsabilidad individual y hacerla colectiva. Y me refiero a aportar desde mi individualidad todo lo necesario, absolutamente todo lo necesario, para poder establecer una koinonía absolutamente necesaria, valga la redundancia, para que esas condiciones tan particulares que se dieron allí en ese aposento alto, ese episodio bíblico que se manifiesta en el libro de los Hechos, cuando dice la Escritura: no se vayan de Jerusalén porque el Espíritu de Dios vendrá. Y ellos estaban, dice la Escritura, todos juntos y unánimes. A partir de esa condición, a partir de esa voluntad individual, de ese entender cuál era su responsabilidad individual, que era la de aprender en medio de todas las diferencias que podían llegar a tener, ellos tenían que aprender a estar todos juntos y unánimes. Es una obligación, es un deber que cada uno de nosotros tenemos que resolver en nuestro fuero más íntimo, porque creo que la iglesia es muy inmadura y sigue estando muy inmadura en ese sentido, y me refiero a que no tenemos ninguna voluntad, no tenemos una real dimensión de la importancia de construir o aportar desde mi vida lo necesario para poder establecer en medio de la Iglesia de Jesucristo una condición, una atmósfera espiritual que permita que el Espíritu de Dios se derrame en otra dimensión, en otra plenitud, de una forma diferente. Establecer una condición de juntos y unánimes, vuelvo a insistir, es el resultado de una vocación absolutamente individual, absolutamente personal, una construcción que va a requerir todo de mí, porque seguramente somos todos distintos, a veces diametralmente distintos, y es que bienvenido sea esa diversidad, porque es justamente esa misma diversidad la que nos hace complementarios. Y nosotros, o mejor dicho, el enemigo, usando nuestras concupiscencias, utiliza esa diversidad intentando llevarnos a entender, a concluir que esa diversidad no puede ser jamás complementaria, no pueden coexistir, porque evidentemente tiene que sobresalir mi forma, tiene que sobresalir mi idea, tiene que sobresalir mi plan. Por lo tanto, yo no puedo convivir con alguien que piense distinto, que aporte distinto, que sienta distinto, y ese es el grave error en el que la Iglesia insiste en sostener una condición de división, de inmadurez, que lo único que nos va a llevar es a perder la maravillosa oportunidad de vivenciar el poder del Espíritu Santo de una manera distinta. Poder construir un todos, un juntos y un unánimes es absolutamente fundamental, y que requiere de mí un gesto de valentía, un gesto de madurez, un gesto de responsabilidad a la hora de contribuir de la manera que tengo que hacerlo para construir una koinonía que, vuelvo a insistir, y disculpen que sea un tanto reiterativo en este concepto, pero es que me parece visceral para poder llegar a donde tenemos que llegar. Tenemos congregaciones que tienen muchísimos miembros, pero eso no significa, eso no es necesariamente el resultado de una koinonía, sino de muchos otros factores. Pero lamentablemente a veces hay congregaciones que tienen muchos miembros, mucha gente, pero que todos viven o vivencian de manera distinta, sienten de manera distinta, y por sentir y vivir de manera distinta repelen todo aquello que difiere
de la forma en que ellos piensan o sienten, y nos perdemos de esa manera la maravillosa oportunidad de poder construir una unidad que es, insisto, fundamental si es que queremos impactar, un impacto que no viene a partir de mi sapiencia, sino del Espíritu de Dios, de la manifestación del Espíritu de Dios. Soy, lejos de ser homieléticamente correcto, lejos de hacer una exégesis profunda de un texto, quiero compartirte un principio que, bueno, yo lo visualicé en estos términos y quiero compartirlo. Tal vez, insisto, está muy lejos de ser una exégesis, pero bueno, puedo aceptar sin ningún tipo de problema que sea una eisegesis, y esto quiere decir a partir de un texto, llevarlo, macerarlo de tal manera que pueda concluir en función de lo que yo asumo. En este caso, el Señor me enseñó y lo hizo a partir de este texto bíblico que vamos a compartir. El libro de Mateo va a ser nuestra fuente de agua viva, va a ser nuestro abrevadero espiritual para compartir algo que quiero compartirte de parte de Dios en esta jornada gris, muy lúgubre, con fuertes vientos, fríos, intensos y muy gris, sin lugar a dudas. Jornada no, dijeran por ahí, no apta para cardíacos, en el sentido de que la verdad que se necesita de un gesto de enorme valentía salir a la calle en este, bueno, feriado para nuestra amada nación. Pero vayamos a lo importante, que es la palabra del Señor y lo que nos enseña, o al menos esta suerte de exégesis que yo quiero compartir contigo, y ruego a Dios que sea, que sea fértil para vos y que pueda ser una herramienta a partir de la cual poder construir. El libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, simplemente a modo de una muy rápida introducción, arranca con, una genealogía allí de nuestro Mesías, para luego pasar a el desarrollo y el desenrollar cada uno de los eventos que acompañaron al nacimiento de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, de Emmanuel, Dios con nosotros. Y el texto que quiero compartirte evidentemente está ligado a toda esa textura espiritual, a ese mojón espiritual, y fundamentalmente a ese camino que entiendo que el Señor está queriendo trazar en cada uno de nosotros con un objetivo, y es la de llegar. Porque de nada sirve que Dios te trace el camino, te muestre el camino, señalice el camino, para que nosotros luego en cualquier mojón tomemos cualquier decisión y en definitiva en términos muy prácticos seamos como aquellos que estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas perpetuamente en el desierto. Libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Después dice la Escritura de esta forma: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y le hemos venido a adorar. La Escritura dice que, de acuerdo a lo que acabamos de compartir, al menos en esta traducción, pero más o menos dice lo mismo, dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea. Y quiero detenerme algún minuto en este mojón, porque el nacimiento de Jesús está íntimamente ligado a un lugar profético. Jesús no nació en el lugar que a él se le ocurrió. No es que giró, ¿no?, una suerte de globo terráqueo, cerró los ojos y lo detuvo con un dedo y dijo: bueno, a ver, vamos a hacer una suerte de ejercicio lúdico,
¿verdad? Giremos el globo terráqueo y señalemos de manera absolutamente casual un punto en la geografía del planeta Tierra. No fue en esos términos. Evidentemente la venida, el advenimiento de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, del único intermediario entre Dios y los hombres, fue el resultado de una dirección profética, y es que Jesús no nace, por no decir no nació en cualquier lugar. Había una profecía, había una dirección, había ya una disposición divina del lugar y elementos para entender el mojón de la historia en donde nuestro Mesías iba a nacer y desarrollar su ministerio público y su sacrificio para que hoy nosotros podamos estar disfrutando de una vida y vida en abundancia. Jesús solo nace, sí, solo sí, en lugares proféticos. Por eso lo primero que quiero llevarte a reflexionar es en la de poder someterte a un escrutinio por parte del Espíritu de Dios y que sea Él quien te haga ver definitivamente cuál es tu tierra profética, cuál es ese evento profético, cuál es eso tan individual que el Señor puso en tu vida, eso que aquello de lo que Dios te embarazó para poder parirlo, ese lugar en donde Dios te dijo que tenías que estar para, a partir de ese lugar, a partir de ese mojón profético, poder dar a luz. Y en definitiva creo que lo que el Señor está llevando y llamando a su iglesia a entender de que lo suyo solo nace, lo del Padre solo nace en los lugares señalados. Y yo simplemente me remito a un ejercicio muy práctico. Vuelvo a insistir, no necesitamos ser científicos de la NASA, no necesitamos tener un máster en teología. Y yo vuelvo a insistir, yo soy pro educación en todos los aspectos y fundamentalmente en el ejercicio magisterial, sin lugar a ningún tipo de dudas. Pero yo podría haber nacido en cualquier parte del planeta, en cualquier mojón de la historia. Sin embargo, bueno, nací en 1974 y nací en la República Oriental del Uruguay. Eso me tiene que llevar a mí a entender de que Dios no giró un globo terráqueo conmigo, no tomó con sus manos la línea del tiempo y dijo, bueno, a ver, cerremos los ojos, giremos el tiempo, giremos el espacio, giremos la geografía y bueno, donde caiga, caiga. Definitivamente, cuando nos enseñaron que no somos el resultado de un azar, nos enseñaron evidentemente lo correcto. El tema es que va más allá de simplemente eso, sino que esa casuística divina implica una claridad total y enfática de que Dios permitió que yo naciera en determinado lugar, en determinado momento, para desde ese momento de la historia y ese lugar de la historia, yo a partir del Espíritu de Dios afectara, impactara. Por lo tanto, yo no debí impactar ayer, no debo impactar mañana, sino que debo impactar en mi hoy profético. Y eso, vuelvo a insistir, no es el resultado de una casuística, sino que es el resultado de una programación divina, es el resultado de una voluntad divina, y eso debe de traer en mí una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo debo de concluir que yo no soy el resultado de un azar, sino que soy el resultado de un designio divino, y por lo tanto, si Dios se dio a la tarea de ponerme en un lugar, en un mojón de la historia, es porque Él quiere que yo me ocupe de ese mojón de la historia y de ese lugar o de los lugares a donde Él me envíe. Por lo tanto, vuelvo a insistir y llego a una muy humilde conclusión, y es que lo de Dios solo nace en donde Dios determina. Hay formas, hay lugares, hay circunstancias que Dios puso en mí, señaló en mí
como pistas de aterrizaje para entender que es a partir de allí en donde lo de Dios comienza a ser engendrado. Y bueno, luego habrá en mí la capacidad individual de poder aprender a pujar para poder parir. Pero Cristo no nació en cualquier lugar, nació donde había sido señalado de manera profética. Lo segundo y no menor, y es aquí tal vez en donde a muchos les tiembla el pulso, porque de acuerdo a lo que leímos dice que, no nació en un tiempo donde todo era color de rosas. Él no nació en un tiempo donde todo lo era favorable, en un tiempo en donde él no tenía ningún tipo de animosidad, en un tiempo donde él no tenía ningún enemigo, en un tiempo donde todos recibían su mensaje con los brazos abiertos. Cuando yo repaso la historia de mi Mesías, y cuando yo leo sencillamente o repaso este versículo 1 del capítulo 2 del libro de Mateo, dice literalmente que Cristo nació en los días del rey Herodes. No necesito detenerme demasiado en esta figura execrable, demoníaca, que era un asesino, era alguien que tenía problemas seriamente mentales, era alguien del que no merece mayor atención. Lo que sí, evidentemente, desde ese mismo momento, y avanzando tal vez un poco más en el relato bíblico, ese mismo ser intentó disuadir por medio del engaño a algunos dicen reyes, otros dicen magos, otros dicen pastores, en fin, no voy a detenerme en eso, pero cuando vienen estos hombres, esta caravana, ¿verdad?, a preguntarle, ¿verdad?, cuando va al palacio de Herodes y pregunta dónde nació el Mesías, él por medio de artilugios le dice, pero díganme dónde está, porque yo así voy y le adoro como lo van a hacer ustedes. Ustedes saben la historia, eso nunca iba a ser así, sino que el verdadero objetivo, su verdadero plan era matar al Mesías. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que vuelvo a insistir, no es un examen homiléticamente tal vez correcto, ni es el resultado de una exégesis muy exhaustiva, sino que a partir de aquí el Señor a mí me ha enseñado principios que quiero compartirte, porque de gracia doy lo que de gracia recibí. Y Jesús no nació en un tiempo que le era favorable. Es más, nació en un contexto en donde lo primero que dice es que nació en medio de un tiempo, de un contexto, de un lugar donde había personas que tenían un nivel de gobernanza, de autoridad muy importante y que no tenían por objeto adorarle, sino literalmente matarle. Por lo tanto, muy lejos de querer traer temor a tu vida, simplemente la señalización responsable de que tu ministerio, tu parir de parte de Dios, está rodeado de gigantes, es que no debería de sorprendernos, porque Cristo dijo, yo les envío como corderos a tierra de lobos. Cuando Él dice, hijitos míos en el mundo van a tener aflicción, el Hijo de manera responsable nos está advirtiendo de las características del escenario, pero de la certeza de que si Él está con nosotros, definitivamente, ¿quién podrá estar contra nosotros? Dios te ha concebido, diseñado para poder ser un hacedor de la historia, y yo te animo que puedas entender que lo de Dios solamente es parido donde Dios quiere, en el momento que Dios quiere. Por eso la urgencia de buscar el rostro de Dios y que Él nos diga dónde, cómo, cuándo, porque a veces uno cae en el error de que porque a mí me gusta determinada cosa, porque yo veo que es más fantástico aquello, porque yo veo el nivel de popularidad que tiene aquello, bueno, yo voy detrás de ello, y lo que a veces termino descuidando es lo personal, lo particular, lo único que Dios puso en mí, porque es de eso de lo que yo me debo de ocupar, porque es de eso de lo que Dios luego me va a hacer responsable, porque es de eso luego de lo que Dios me va a pedir cuenta. Eso vuelvo a insistir,
no es el resultado de un azar, sino que es el resultado de una voluntad divina, donde Dios quiere que puedas nacer, donde Dios está llevándote a entender que tiene que nacer lo suyo que, vuelvo a insistir, va a tener que abrirse camino en medio de tierra de lobos, porque los Herodes de la vida van a intentar flagelarte, por no decir detenerte, pero culmino de esta manera, y es que relata cómo, guiados por una estrella, aparecen estos sabios, magos, pastores, hablan de 3, por allí se habla de una verdadera caravana con todo lo que eso significa. Lo importante es que, direccionado por un evento cósmico, ellos van a adorar al Mesías. Y esto significa de que es importante, por no decir vital, que yo pueda parir lo de Dios en el lugar donde Dios quiere. La advertencia responsable de que siempre van a haber en derredor de mí, o mayormente van a haber en derredor de mí, situaciones, personas puntualmente que intentarán impedir el germinar de Dios, el parir de lo de Dios en mi vida. Pero lo tercero y no menos importante, que es la evidencia pública del reconocimiento que en definitiva Dios va a ser como una suerte de mimo al alma, pero también de certidumbre, máxima certidumbre de que lo que Dios tiene para tu vida es una realidad que va más allá de tu percepción, sino que el Padre permitió que estos hombres vinieran a reconocer como una suerte de... Vieron a veces cuando uno, en algún evento notarial o jurídico, vieron que están los testigos que funcionan como eso, básicamente como eso, no menor, pero tiene el peso suficiente jurídico como para constatar la veracidad de esos hechos. Dios va a enviar testigos que den certidumbre, que constaten lo que Dios puso en vos. Tu ministerio no será un ministerio que se resuelva en lo absolutamente privado, sino que va a haber una evidencia explícita, una evidencia tangible, una evidencia visible, que funcionará como, vuelvo a insistir, como una constatación de los hechos, de que Dios tiene un propósito en tu vida, de que Dios está alineándote en esta temporada para ubicarte en ese tiempo y espacio para que puedas parir lo de Dios, no lo de tu concupiscencia, no de lo que vos quisieras, no de tus emociones, no de tus buenas y lindas intenciones, no de lo más conveniente, sino que puedas parir lo de Dios en tu vida. Quiero animarte así como Josué, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Quiero animarte a que en esta temporada de la vida, donde Dios pone en nosotros una misma comisión, pero para poder desarrollarla de forma diferente, a que puedas tener con mucho respeto toda la valentía necesaria para enfrentar todo lo que tengas que enfrentar, aún a vos mismo, para poder parir lo que Dios quiere que puedas parir, porque eso va a funcionar como un elemento de sanidad, de liberación para una generación y una sociedad que evidentemente la necesita. La Iglesia de Jesucristo, esa maravillosa idoneidad que tiene la responsabilidad de ser el último reservorio moral que tiene este planeta. Bendigo tu vida, bendigo la obra de tus manos, bendigo tu familia, bendigo tu entrada y tu familia, y lo de gracias al Eterno.
Shalom, shalom, amada iglesia.